las PASO, el domingo de PASOs. Pero antes quería que nos metamos, que ingresemos en el tema político. Sabes que había elegido una definición de política que creo que tiene que ver también con lo que nos está sucediendo en este momento, Emiliano, la famosa grieta, entre comillas, que si bien es un término que ha sido como generado por el periodismo de derecha, desde mi punto de vista, es real, o sea, hay una grieta, hay dos visiones de país. Una, la popular y nacional, y la otra que pertenece más bien al campo del centro derecha. Sí, Y eso es enorme, es un mundo enorme de diferencias, que ya vamos a hablar un poquito. Y vos sabés que había elegido para esta entrevista una definición de política que me parece muy correcta en estas épocas. Y te la voy a leer, es de Norberto Lechner, que era un politólogo alemán que después vivió en Chile y fue muy importante, ya murió. Te voy a leer la definición, dice, es la conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado. ¿Vos te parece correcta esta definición? ¿Qué le agregarías en esta época de grieta? sí, yo creo que es la conflictiva contraposición de ideas por el bien común, y me parece que el problema de esta época es que las ideas muchas veces están quedando de lado, ¿no? Uno ve que la confrontación, sobre todo, digamos, nosotros tenemos un modelo de país claro, defendemos la industria nacional, no creemos que la industria sea ineficiente, creemos que las pymes son el motor de la economía argentina. Tenemos muchas de esas definiciones, y del otro lado nos encontramos una oposición que no tiene una construcción de ideas, sino que tiene una destrucción personal sobre muchas veces ataques personales, y que muchas veces son comentarios cargados de odio. Entonces, eso es lo que dificulta la construcción del orden deseado, porque si estuviéramos contraponiendo ideas y proyectos claros, podría ser más fácil la convivencia y la construcción de un país. Ahora, en el 2015 nosotros recordemos que tuvimos un gobierno que, un candidato en realidad, que era Macri en su momento, diciéndole que iba a eliminar el impuesto a las ganancias, que no iba a sacar fútbol para todos, que iba a hacer tarifazos, no iba a hacer devaluación. Entonces hubo un engaño en el contrato electoral, producto de que había un vaciamiento de ideas, y lo único que se proponía era hacer una cosa alternativa sin ideas, y que cuando estuvieron en el gobierno vimos que sus ideas eran contrapopulares, por eso no las podían expresar. Claro. Entonces creo que ese es el debate que queda pendiente todavía en estas elecciones, que podamos contratar modelos económicos, modelos políticos, modelos de cómo vincularnos con la sociedad, y que le permita a la sociedad poder visualizar claramente cuáles son los dos proyectos, porque si no quedamos siempre enredados en la trifulca de agresiones que me parece que no le suman nada. Totalmente de acuerdo, pero lamentablemente llegan a la ciudadanía, lamentablemente, ¿no? Un sector Sí, fundamentalmente totalmente. de la ciudadanía que se nutre hasta el día de hoy, por ejemplo, con los noticieros de los grandes multimedios, noticieros nacionales o programas, entre comillas, de debates, ¿no? Y hablando de eso, y sé que no es, digamos, la postura que tenés, pero seguramente escuchaste al expresidente Mauricio Macri cuando hace un par de días y haciendo campaña electoral justamente, dijo sobre el gobierno de Alberto Fernández que si no cambiaban tenían que irse. O sea, ¿qué opinas de este tipo de campañas? Acabas de decir que hay una formación, una construcción de una narrativa hacia el odio, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y por qué? ¿Hay miedo del otro lado? ¿Hay miedo de la derecha por lo cual se apela a la construcción del odio? Sin duda, porque ellos saben que nosotros tenemos un modelo de país que hace felices a los argentinos, un modelo de país que genera empleo, un modelo de país que permite que cada ciudadano viva digna y decentemente. Y como viene esta pandemia, y esta pandemia suspendió nuestro contrato electoral porque hubo que abocarse a cuidar la vida de los argentinos, y un montón de obstáculos que hubieron en el camino, el expresidente es consciente de que saliendo de esta pandemia estamos empezando a reflotar la economía, y vamos a tener un modelo de país como el que queremos todos y el que soñamos todos. Entonces, su lógica es la de instalar el miedo, y la de instalar sobre todo odio en la sociedad para
para que la sociedad siga deprimida, siga sin esperanzas, y esas esperanzas son las que pueden permitirnos reconstruir una Argentina. Creo que han jugado durante todos estos años con el odio y con la desesperanza del pueblo, que necesita una guía nacional que permita reconstruir este país, que ha quedado totalmente destruido en términos económicos después del paso de la gestión de Cambiemos. Así es. Y Emiliano, sos un hombre joven. En algún momento te tuve de columnista un par de veces en La Cigarra, no sé si recordás, era también este mismo programa. Y sos un hombre joven, y he visto que una de tus propuestas tiene que ver con ser un nexo entre las pymes, entre los pequeños y medianos productores locales, y la formación de leyes en el Congreso de la Nación. ¿Cuáles son tus proyectos en torno a esto, hacer un nexo entre las pymes y el Congreso de la Nación? Mira, nosotros tenemos una realidad en la provincia de Salta de pymes que no tienen representaciones, no tienen una voz dentro de la estructura de la construcción de la nación. Entonces, vemos muchas veces, hay proyectos que son muy buenos o planes y políticas crediticias del gobierno nacional que ayudan en el fomento de las pymes, el desarrollo, y muchas veces lo que sucede es que como no hay una voz de estas pymes salteñas en la nación, que quedan a mitad de camino, falta articulación, gestión y puntos de contacto con esas políticas, con lo cual yo a lo largo de esta campaña que he estado con las cámaras pymes, con las cámaras de comercio, obrajeros en Orán y demás, hemos estado planteándole la predisposición a hacer el nexo de ellos con todas las políticas que son de fomento de la industria. Y por otro lado, nuestras pymes tienen una dificultad de costos producto de la falta de infraestructura. Entonces, lo que yo planteo es crear una ley para crear el Consejo Regional del Norte Grande, donde podamos agrupar a todos los legisladores de las provincias del Norte Grande que necesitan tener mayor inversión en infraestructura. Entonces, generando ese bloque mayoritario con volumen y con peso específico político, vamos a poder estar dentro del debate de la obra pública nacional, priorizando las provincias del norte, porque durante mucho tiempo la región centro del país ha tenido la preponderancia en la inversión pública. Entonces, llegó el momento de que el norte pueda armar un grupo fuerte, sólido, y que la priorización del gasto que se hace en inversión pública venga para el norte, para esas pymes que siguen invirtiendo en Salta y que necesitan ferrocarriles, obras viales, tendidos eléctricos, etcétera, para poder bajar sus costos de producción. En eso vamos a trabajar fuertemente. Bien, también había hace un par de años, no sé si recordás, un proyecto que debe estar, supongo que archivado, que tenía que ver con el río Bermejo, con la capacidad del río Bermejo de poder llevar producción del interior de la provincia por donde está atravesado, donde atraviesa este río, justamente, y con un bajo costo. No sé si pensaste en algún momento en poder tener en cuenta proyectos como este también y llevarlos a la Cámara. Sí, hay una visión del gobierno nacional hoy planteada sobre el tránsito fluvial, que es el tránsito más eficiente del país, después viene el ferrocarril y después viene el terrestre, y en eso se está trabajando tanto en la hidrovía del Paraná como también en lo que tiene que ver con el puerto de Barranqueras en Chaco. Entonces, para poder articular y darle un hilo a todo eso, necesitamos que la cuenca del Bermejo esté con un consorcio consolidado con todas las provincias que lo utilizarían y empezar a poner otra vez infraestructura, ¿no? Para poder desarrollar esa cuenca, que sería fundamental para el interior del país, poder atravesar nuestras producciones por esas provincias y poder salir directamente a un puerto cercano y no tener que pensar en el puerto de Rosario. Claro, efectivamente, inclusive con otros países también, entre esos Bolivia, por ejemplo. Y bueno, te cambio de tema, ojalá que esto sea posible, la verdad, ojalá que sean viables todos estos proyectos. Dicen por ahí los que miran y ven las campañas, sobre todo en esta época de pandemia, como decías vos, después de 18 meses de crisis económica, de estar atravesados por cierta incertidumbre, algunos analistas políticos dicen que estas PASO en realidad están puestas de todas las expectativas en el sector político y no en la ciudadanía, que en la ciudadanía hay un descrédito increíble. ¿Vos compartís esto y por qué crees que sucede?
Bueno, yo creo que hay una apatía producto de que muchas veces esa agenda política, mediática, a la que hacíamos referencia al principio, está desconectada de la agenda de la gente. Entonces, cuando uno prende la televisión y ve los políticos a los gritos, dos economistas discutiendo de cuestiones macroeconómicas sin pensar en cuál es la realidad que está viviendo la gente cada día en su casa, en su emprendimiento, en su comercio, se genera una falta de esperanza en la sociedad porque ve que en la agenda de discusión de esos dirigentes políticos está desconectada de su realidad. Por eso nosotros venimos hablando todo el tipo de propuestas y fundamentalmente abordando a las empresas, a los productores agropecuarios, a las pymes, al comercio y también a ese sector de la economía popular, de la economía social, que necesita acceso a herramientas financieras como son los microcréditos, que están excluidos del sistema bancario, y porque eso en Salta es la gran mayoría de la población está en ese sentido, en ese sector. Entonces, si uno no le habla a esos sectores, y no los interpela y no les hace ver cuál es el proyecto que uno está construyendo, lógicamente se genera esa apatía. Por eso creo que el debate de ideas es lo único que puede revitalizar y refortalecer la política. Claro. Emiliano, Marcelo Blanco te habla, ¿cómo te va? Buenas tardes, si le Marcelo. tendrías que decir a la vecina, al vecino, ¿cuál es la Salta que queremos? ¿Qué le dirías? La Salta que queremos es una Salta que tenga las mismas oportunidades para todos los salteños. Eso implica que también los salteños de capital hagamos una autocrítica, porque digo, los salteños reclamamos federalismo del gobierno nacional, pero también yo recorriendo, hablando con los oranenses, con los tartaganenses, con los metanenses, ellos sienten que hay una falta de la mirada de la capital hacia el interior, y ese interior que es un interior productivo, que era muy pujante hasta que vino la privatización de IPF, hasta que se cerraron los ferrocarriles. Es decir, no es culpa de ellos la situación en la que está hoy el departamento de San Martín y Tartagal, es culpa de las políticas económicas nacionales que hoy se tienen que hacer cargo de lo que pasó con la crisis del 2000, digamos, con todo lo que fue la política de los 90. Entonces, esa Salta con oportunidad que planteamos nosotros es una Salta que permita que en Orán, así como está Abra del Sol, que es el mayor productor de tomates de la Argentina y emplea 2.000 trabajadores, podamos tener otro desarrollo en el sector de cítricos, de madera, en todo lo que hoy tiene potencial Orán, Tartagal, todo el departamento de San Martín, y que permitan que el que nació en Orán, nació en Tartagal, pueda crecer y encontrar laburo ahí, que no se tenga que venir a Salta Capital dejando amigos, familias y demás. Con esa Salta solo es posible si hay propuestas, si hay planificación y fundamentalmente si hay un gobierno nacional con la mirada puesta en abordar esos problemas. Entonces creo que esa es la oportunidad que tenemos en estas elecciones. Bien, te hago la última pregunta, Emiliano, y tiene que ver con todo lo que estamos hablando, tiene que ver con esta crisis de los partidos políticos, con la crisis de, si querés, hasta de la visión de país, esto que hablábamos de la grieta, de cómo está el significante vacío partidariamente hablando, y que también tiene que ver esta formación tan inefable de frentes donde se conjugan distintas ideologías de por medio totalmente contradictorias, ¿no? Creo que tiene que ver un poco todo esto con el desánimo de la población, con la falta de fe de la población en la clase política o en la clase dirigente. Así que para muchos también el tema del quiebre de los partidos políticos tiene que ver con una mala administración de la cabeza de los partidos políticos. ¿Cómo se vuelve a reestructurar algo que es tan elemental en una democracia de calidad como son los partidos políticos y la visión ideológica de un país? Reconstruyendo la identidad de los partidos, hay que tener una identidad clara que permita a la sociedad entender qué es lo que propone cada partido, qué defiende, y que no hayan dirigentes políticos escondiéndose atrás de eslogan para no contarle a la sociedad qué es lo que quieren, ¿no? Claro. Me parece que ese es el desafío, y en eso hay que exigir como sociedad cada vez que viene un acto electoral, exigir propuestas, exigir ideas, definiciones claras de dónde está parado cada uno y qué es lo que quiere para la construcción de esta Argentina. Creo que ese es el desafío y eso es lo que va a fortalecer los partidos.